de límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Amén. Vamos a orar así de pie. Amado Padre Celestial, una vez más damos a ti toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Estamos aquí reunidos para tributarte a ti toda nuestra adoración, porque tú eres digno, merecedor de ella. Pero también estamos aquí, Señor, para ser edificados, para ser quebrantados, para ser restaurados. Este es el lugar de tu presencia, Dios, donde una vez más recibimos nuevas fuerzas y donde el rema del Dios vivo, donde la sabiduría y el conocimiento de lo alto nos llena y nos edifica. Por lo tanto, Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que tú nos hables, para que en esta mañana tu Espíritu obre conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Nos entregamos completamente a ti, disponemos cuerpo, alma y espíritu para entender esta verdad espiritual que quieres hablarnos en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, muchas gracias. Gloria a Jesús. Este mensaje lo he titulado La raíz es más fuerte. Vamos a hablar hoy en parte sobre las plantas. Muchas veces una manera de explicar la vida del hombre es usando semejanza del hombre con cosas, en este caso con animales. Se ha asemejado el hombre con las ovejas, con las águilas, con el mulo, con las palomas, pero también podemos asemejar la vida del hombre con las plantas, con los árboles. No sé a cuántos de acá les gustan las plantas. ¿Nadie? Ah, bueno, sí hay. A mí no me gustan las plantas, la verdad. De pronto, como dicen por ahí, hay dos señales de que nosotros estamos envejeciendo. La primera es que los hombres particularmente apagamos las luces de la casa, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa así. Esa es una señal de que ya estamos envejeciendo. Si yo tomara eso de ejemplo, yo tendría como 60 años, porque yo vivo apagando las luces de mi casa y mi esposa es testigo de eso. Entonces ya, a pesar de que tengo 32 años, pareciera como si tuviera 60 porque vivo apagando, no sé, ya es como una costumbre. En el caso de las mujeres, ¿cuál creen ustedes que es la señal de que están envejeciendo? A propósito de las plantas. Les gusta tener el matorral en la casa, ¿verdad? Sea en la terraza, en el patio, les gusta el jardín, tener sus plantas, sus flores. Y un nivel más extremo es cuando ya llegan a hablarle a las plantas, ¿verdad? Esas historias yo las he visto, yo sé que ustedes también las conocen. Cuando las están regando, ay, mijita, las soban. Mi abuela era una de las que cogía un trapito y las limpiaba, las solitas. Entonces, bueno, ya mi abuela ya alcanzó otro nivel. Bueno, dice la palabra de Dios, vamos a tomar este pasaje de Job, que precisamente habla en parte de las plantas, para entender una verdad espiritual que el Señor ha trazado allí en ese pasaje. En primer lugar vamos a hablar de la vida del hombre, porque ese pasaje empieza hablando del hombre, pero después empieza hablando de las plantas y de los árboles. Entonces, en primer lugar, hablando de los hombres, en términos generales de la humanidad, Job capítulo 14, versículo 1 al 2 dice así: el hombre nació de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Hay dos cosas que hay que resaltar. Dice de la vida del ser humano que es corta de días. Nuestra vida realmente es muy breve. Por mucho que nosotros querramos vivir, que nos cuidemos, ¿cuánto podemos durar? 70, 80 años. Mi abuelo por lo menos fue una de las pocos ejemplos de vida, 103 años de vida. De eso que uno dice, ya eso no viene, ¿verdad? Se alimentó con ñame, plátano, seguramente uno piensa eso. Bueno, ya eso no viene, ¿verdad? Nuestra vida es cada vez mucho más corta. Entonces lo que dice la palabra es muy cierto. Realmente nosotros sabemos que es así. El hombre nacido de mujer, todos aquí tenemos
cortos días. Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, a propósito del tiempo. Nuestra vida es muy corta, pero el Señor, por el contrario, tiene una percepción del tiempo totalmente muy diferente. Nosotros que vivimos, vamos a poner un estándar, 80 años, y en esos 80 años nos preocupamos, nos desgastamos todo lo que querramos, pero resulta que eso no es nada, eso es una cosita comparado con lo que dice la palabra en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La vida de nosotros delante de la eternidad de Dios no significa absolutamente nada. Yo creo que ni la cabeza de un alfiler representa nuestra vida dentro de la grandeza de Dios. La Biblia entonces está diciendo: el hombre nacido de mujer, corto de días es. Es una vida nada en comparación con la eternidad del Señor. Para colmo de males, además de ser corta, dice que está hastiada de sinsabores. Los sinsabores se hace referencia a los padecimientos morales que nosotros tenemos, los problemas, las circunstancias, todas esas cosas malas que solamente nos pasan a nosotros. Y cuando dice que está hastiado, que está cansado, está harto, está fastidiado de tanto mal que tiene en nuestra vida. De hecho, dice la palabra que en Efesios 5:16 debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido esos momentos en los que llegó primero una enfermedad, salimos de la enfermedad y llegó la otra enfermedad, salimos de la segunda enfermedad y entonces llegó un problema cualquiera. Y así parece que la vida fuera eso, resolver problemas, que no hubiese espacio para otra cosa, para divertirse, para tener un espacio de paz, sino que todo es resolver el problema de la plata, el colegio, el alimento, las peleas aquí, que el trabajo, uno tras otro va llegando, tanto que uno llega a decir: oye, estás bañado en sal. O como hace poco le pasó a un amigo que lo llamé para preguntarle una cosa, un favor que le iba a pedir. No, es que estoy enfermo, que no sé qué. Bueno, vale, listo. Lo llamo después. Ajá, ¿cómo sigue? No, salí de esa enfermedad y ahora cogí la virosis que está dando. Pues bueno, tal. Pasó otro tiempo y lo llamo. No, que ahora tengo diarrea. Mejor dicho, y palabras de él me dijo: tengo las 10 plagas de Egipto. Eso ha sido una tras de otra. Entonces, a veces nos pasa así. Llegan los problemas uno tras de otro y uno dice: pero ¿y en qué momento hay venido descanso? Se cumple la palabra: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:24, a propósito de esa vida tan corta. Dice la palabra: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén. Así es la vida del hombre. La vida del hombre es absolutamente nada. Hoy es, mañana no es. Hoy estamos aquí, quién sabe mañana si existimos, si estamos todavía presentes. Después de que conocemos esta definición de la vida del hombre, ¿verdad? Corta de días y hastiada de sinsabores, dice Job en el versículo 3, 14:3, dice: sobre este, o sea, sobre él mismo, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Está diciéndole Job al Señor. Sobre este, después de que Job le dice: pero oye, mira, mi vida es corta, es efímera, es nada, mi vida está llena de problemas, situaciones, sinsabores, y sobre esta cosita estás tú colocando tus ojos. Otras versiones de la Biblia dicen, de ese mismo pasaje en el versículo 3, la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice: ¿y en alguien así has puesto los ojos? ¿Con alguien como yo vas a entrar en juicio? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas? ¿En qué momento vemos la necesidad de Dios de ponerse en contacto o en comunión con una persona corta de días y hastiada de sinsabores? ¿En qué le beneficia eso a Dios? Es como si yo estuviera pendiente de una persona que está llenísima de problemas. De pronto tú te puedes llegar a aburrir: uy, no, yo no llego de tal persona porque eso es lleno y el problema y la quejadera. Dios hace así con nosotros, porque Job le estaba preguntando a él: ¿por qué te fijas en una criatura tan frágil y tan deprimente como yo? Es lo que está diciendo ahí.
Dice la palabra, vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8. Realmente la palabra nos muestra que el Señor sí se fija en nosotros, con todo y que somos efímeros y llenos de problemas. El Salmo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y cómo termina el versículo? Diciendo: sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, el Señor sí nos mira. El Señor te mira a ti y me mira a mí, sin importar cuán efímera y cuán enredada, y como decimos aquí en nuestro idioma, cuán embolatada puede estar nuestra vida. Eso a Él no le importa. Con todo y que nosotros tenemos la condición que tenemos, la palabra dice que sobre nosotros Él fija nuestros ojos. No dice que nos mira de reojito ni así de ladito, dice que sobre nosotros fija nuestros ojos. Debemos entonces maravillarnos al entender que un Dios eterno, excelso, majestuoso, santo, puro, se fije en esta cosita, ¿verdad? Se fija en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? ¿Por qué se fija en nosotros? No tenemos nada que nos haga brillar, que nos haga llamarle la atención a Él. ¿O acaso si hay algo que le llame la atención? Siendo Él como es, ¿verdad? Él es puro, santo, y mira hacia abajo, se digna a mirar a los hombres pecadores. ¿Por qué? Le preguntaba Job, ¿por qué nos miras? Dice el Salmo capítulo 8, versículo 3 al 6. Vamos a ver qué actitud tiene Dios cuando habla sobre la creación. El salmista en el capítulo 8, versículos 3 al 6, se hacía esa pregunta: oye, pero ¿qué somos nosotros? Dice el Salmo 8, 3 al 6: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, miren cuán grandiosa es la creación, me digo a mí mismo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Nos dio demasiado. O sea, salimos muy bien librados. Porque siendo nada, nos coronó, dice la palabra, de gloria y de honra. Y nos hizo señorear sobre lo que Él mismo creó. Esto es inmerecido. ¿Esto qué es? ¿Por qué nos ha dado todas estas cosas el Señor? Este pasaje yo lo resumiría en 3 cosas. Primero, el Señor abre sus ojos y nos mira. Lo segundo, tiene memoria de nosotros. Y lo tercero es que nos visita. Eso nos debe a nosotros dar una idea de las cosas tan grandes que está haciendo Dios con nosotros, a pesar de que nosotros no tengamos absolutamente nada interesante, entre comillas, que darle. El Salmo 145, versículo 18, también habla acerca de esto. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Créanlo, Dios está con nosotros. Todos estos pasajes que hemos leído hablan de que Dios está ahí, de que está cerca, de que abre sus ojos, de que fija su mirada en nosotros, de que nos escucha, de que tiene memoria de nosotros, de que nos visita. Dios mío, vamos a entender por qué el Señor está haciendo esto. Hay un propósito particular por el cual el Señor se digna a mirarnos y presta mucha atención en nosotros. Vámonos al Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 43. Vamos a leer 2 versículos para entender qué hay a Dios en nosotros. ¿Por qué tanta atención? ¿Por qué tanto interés en el ser humano? Isaías capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos hizo Él? Para gloria de Él. Para gloria de Él. Por eso somos muy importantes para Dios, porque Él nos hizo para darle a Él toda la gloria en todo tiempo. Amén. Y el versículo 21 de ese mismo capítulo dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. De allí el interés de Dios por nosotros, porque hemos sido creados para glorificar su nombre y para publicar, para confesar, para declarar alabanzas a Él todo el tiempo. Y a eso a Él le encanta, eso a Él le gusta.
Por eso es que Él está muy pendiente de nosotros, sin importar que nuestra vida sea corta de días y llena de sinsabores. Amén. Vamos ahora a seguir con la lectura del libro de Job. Vamos al versículo 6. Para terminar con respecto al tema del hombre como tal. El versículo 6 dice: si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Esto demuestra que, en definitiva, nosotros dependemos totalmente de Dios. Si Él nos deja, somos nada. No somos nada. Ya hasta ahí llegamos. Si nosotros lo dejamos a Él, ¿qué creen que pasará? También lo mismo. Porque puede que se corte la relación con Dios, sea porque Él nos deje o porque nosotros lo dejemos a Él. Hay un pasaje en Isaías capítulo 1, versículo 28 que habla acerca de eso. Cuando nos alejamos de Dios, cuando cortamos esa relación con Él. Aquí Job nos dice que si Él nos abandona, el hombre deja de ser. Isaías dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová, que dicen, serán consumidos. Ese es el destino de aquel que se aleja de Dios y que corta esa relación, esa comunión con Dios. Y Jeremías capítulo 17 versículo 13 también nos da una advertencia sobre aquel que se aleja de Dios. Dice Jeremías 17:13: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. En definitiva, el hombre no tiene muchas opciones. Vuelvo y repito: corto de días, hastiado de problemas, y si se aleja de Dios, o si Dios se aleja de él, queda vuelto nada. No tiene realmente nada que hacer él solo. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo en Job. Ahora vamos a hablar sobre las plantas, sobre los árboles que tienen precisamente la enseñanza espiritual en esta mañana. Job capítulo 14 versículo 7 dice así la palabra: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él ¿qué? Esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Vamos a hacer un ejercicio. Imaginémonos como ese árbol que dice la palabra de Dios. Usted es un árbol y de repente un día se mete un leñador al bosque y lo ve a usted. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a darle hacha y machete también. Empieza a cortar sus ramas en primer lugar, empieza a podarlo, y finalmente, después de cortar ramas o quitar hojas, todo eso, coge una sierra y empieza a cortar el tallo y lo tumba a usted. ¿Cómo les pareció ese ejercicio? Un poco viernes 13, una cosa así. Para ese árbol, si nos ponemos en la historia como el árbol, sería algo realmente muy traumático, porque le quitaron absolutamente todo. Dice: porque si el árbol fuera cortado, le quitaron todo, su cuerpo, sus manos, sus brazos. Y son situaciones muy difíciles, las personas que pierden segmentos de su cuerpo, dedos, manos. Eso es trágico. Y si a esto lo llevamos al plano mental, a veces estamos completos, pero tenemos unas falencias psicológicas o emocionales. Nos quitaron el amor, nos quitaron la esperanza, nos cortaron y nos podaron las situaciones duras de nuestra vida y nos han dejado como ese árbol, talado por todos lados. En mi caso particular, para los que ya conocen y para los que no, les recuerdo, hace muchos años yo tenía una fuerte gripa, y a raíz de esa gripa me llegó una enfermedad a mí que es conocida como la hipoacusia súbita. Entonces me asemejo al árbol. ¿Qué perdí yo en esa gripa de más de 15 días? Perdí la audición del oído izquierdo. Así que si alguno, no vayan a pensar que grosería, es que a veces no escucho bien. Hay una leve recuperación de la audición, pero en términos generales, cuando yo tenía 18 años más o menos, si mal no recuerdo, yo me sentía como ese árbol. Yo decía: si el árbol fuese cortado, ¿qué va a ser de mí? Es lo primero que uno piensa.
18 años, segundo semestre de mi carrera, y sin un oído. ¿Qué puede pensar uno? ¿Qué se puede lograr? Pero la palabra de Dios dice que si el árbol fuese cortado, aún queda esperanza. Y hoy es lo que el Señor nos quiere demostrar en esta mañana. No importa cuál es tu condición, te puedes asemejar al árbol. Puedes estar ahora mismo cortado, desmembrado, física o espiritualmente. Puedes estar atravesando la situación que tú quieras, que sientes que la vida te ha arrancado la felicidad y que ya no tienes razón de vivir. Sonó una canción. Pero la palabra de Dios nos quiere enseñar algo con este pasaje. Amén. Vamos a ver que no es tan lógico. Ay, si lo cortan y por lógica el árbol debe crecer. No. Hay una razón biológica, pero más que todo una razón espiritual por la cual los árboles crecen. Y es lo que vamos a entender en esta mañana. La clave sería la raíz. La clave del árbol, de que siga adelante a pesar de que lo corten, es la raíz. Vamos a recordar en Lucas 8, 11 al 15. La raíz es el primer órgano que se desarrolla cuando siembra la semilla. No sé si usted sabía eso. El típico experimento de laboratorio en el bachillerato, ¿cómo es? La semillita de frío en el algodón y el agüita. Recuerde, haga el esfuerzo, porque eso va a ser un haga el esfuerzo, y lo primero que usted ve en ese experimento es que sale una raíz hacia abajo. La lógica nos dice, claro, la raíz va para abajo. Les voy a explicar por qué. Eso tiene un sentido. En este caso, si nos vamos al plano espiritual, Lucas 18, del 11 al 15, aquí se está hablando de una parábola, la parábola del sembrador. Y más empieza pues en el principio del capítulo, pero en el versículo 11, Jesús dice de esa parábola lo siguiente. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. Él les va a explicar en qué consistía la parábola del sembrador. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Amén. La semilla es la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí hemos recibido en algún momento la semilla. Amén. O si has venido por primera vez, la estás recibiendo hoy. Todos hemos recibido la semilla. ¿Y qué les acabo de decir? Lo primero que pasa después de que uno siembra, lo primero que pasa es que sale la raíz. La raíz es el primer órgano que sale en el proceso de germinación. Entonces sigue diciendo, vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea que la raíz sí es importante. La raíz sí es importante. Ahí lo está demostrando la palabra. Estas personas recibieron la palabra como nosotros en algún momento, pero para la gloria de Dios en nosotros empezó a echar raíz, empezó a crecer la raíz, y esa raíz es la que nos mantiene hoy aquí, porque si no fuera por esa raíz nos hubiese pasado como dice la palabra, y en el tiempo de la prueba nos hubiéramos apartado, aquí no estuviéramos sentados, pero en medio de la prueba que tú has tenido, aquí estás para la gloria de Dios. Amén. Es un logro, hermano y hermana, que a pesar de que todo lo que tú hayas pasado, estás aquí. Te mereces un 5, te mereces una estrella y te mereces un aplauso para ti mismo. Ahora, date tú mismo tu propio aplauso. Gloria a Dios. De verdad, date tu aplauso, porque a pesar de las pruebas tú estás aquí sentado, porque tienes raíz, porque tienes raíz. Sigue diciendo la palabra, versículo 14, Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Bueno, les voy a mostrar ahora unas diapositivas para entender un poquito de esto de las plantas y lo de la raíz.
Las raíces crecen hacia el interior de la tierra, no porque sí. Vamos a entender por qué pasa eso. Hay un efecto, un fenómeno que se llama tropismo. Yo sé que seguramente cuando se acabe este mensaje no se van a acordar de esa palabra, es lo más probable que pase, porque faltan 5 palabras más complicadas. Pero lo importante es que después del mensaje les va a quedar esa enseñanza a ustedes. Amén. Entonces vamos a hacer el esfuerzo, ojalá algunos se graben las 5 palabras estas. La primera palabra es tropismo. Tropismo es un fenómeno biológico por los cuales en este caso las plantas, dan una respuesta a un estímulo que reciben. Tropismo es el fenómeno a través del cual una planta responde a un fenómeno que recibe. Entonces, ¿cuáles son los principales tropismos? Porque son varias clases. Vamos a verlo. El primero es ese que ven ahí. El anterior, perdón. Fototropismo. Esto quiere decir que la parte aérea del vegetal, en este caso la planta, crece hacia el estímulo, en este caso luminoso. Por eso se llama así foto de luz, fototropismo. En este caso, los tallos crecen de manera positiva, o sea, hacia donde está la luz. Eso se llama tropismo positivo, crece hacia arriba. Y las raíces tienen fototropismo negativo, van hacia abajo. Entonces, la planta una de sus partes crece hacia donde está el estímulo y la otra en sentido contrario. Por eso es que las plantas crecen, porque el estímulo que ellos reciben es la luz. Ellas buscan la luz. Ojo con eso, escuchen muy bien eso. Ellas responden, crecen, es porque responden al estímulo que reciben, que es la luz. Fototropismo. Pero también hay otro tropismo, como es el geotropismo o gravitropismo. El esfuerzo para que se la aprendan. Geotropismo o gravitropismo. En este caso, ¿cuál creen ustedes que es el estímulo? La tierra, la fuerza de gravedad. Entonces, las raíces responden al estímulo de la fuerza de gravedad. Por eso es que usted ve que las raíces crecen hacia abajo. Hay casos de casos, porque de pronto alguno dice, no, pero yo he visto raíces que están afuera. Hay otros casos, claro, ahorita les voy a explicar. Bueno, ese sería el segundo tropismo, geotropismo o gravitropismo. Entonces, en este caso, la raíz crece hacia la gravedad. Ese es el estímulo que ella tiene. El otro tropismo es tigmotropismo, cuando hay contacto con un sólido. Entonces, la planta apenas siente el sólido, ella empieza a crecer alrededor del sólido y se agarra. De ahí que algunas plantas desarrollan como unos ganchitos. Las amarraderas, ¿cómo que le dicen? Las enredaderas, voy a decir otra cosa. Las enredaderas son un ejemplo de tigmotropismo. Ellas tienen la capacidad de reaccionar a los sólidos que vean por ahí. Entonces se empiezan a encaramar, se empiezan a enredar y cuando ustedes las ven, se ponen así. Ya te tienes que echarle machete, ¿verdad? Porque se subieron demasiado. Y una cuarta opción sería hay 3 palabras incluidas: hidrotropismo, quimiotropismo o aerotropismo. En este caso, el hidrotropismo, ¿a qué hará referencia? Al agua. Aquí me llama la atención porque el hidrotropismo dice que los vegetales detectan algunas sustancias químicas y reaccionan a ellas, pero dice, si estas son necesarias, la planta crece hacia ellas. Si la planta ve que necesita el agua, ¿qué va a pasar? Sus raíces van para el agua. Yo voy a buscar el agua. Por eso ustedes ven ese poco de raíces que están buscando el agua. Así como las hojas buscan la luz, el tallo también busca algo. En este caso, las raíces buscan el agua, porque el agua es una sustancia necesaria y fundamental para las plantas. Amén. Bueno, después de esta clase de biología que hemos tenido, vamos a recordar fototropismo, que es la luz; geotropismo, que es la tierra o la gravedad; tigmotropismo, que es crecer alrededor de los sólidos; y el hidrotropismo, que tiene que ver con el agua.
volvamos a Job capítulo 14, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Después de lo que vimos, entendemos por qué ese árbol que está mencionando Job dice que hay esperanza en él, y dice que retoña y sus renuevos no van a faltar. Por eso que acabamos de leer y de ver, por un fototropismo, es decir, el árbol reacciona a la luz. ¿Y por qué razón tú estás hoy día aquí peleando tu batalla y todavía no te has caído? Te voy a decir algo: porque tú también estás reaccionando a la luz. Vamos a leer en Juan capítulo 8, versículo 12, lo que dice la palabra de Dios. Juan 8, 12. Y estas son palabras de Jesús. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿la qué? La luz de la vida. Mira tú esa semejanza con las plantas. Por eso Job decía: si el árbol fue cortado, y también se refería a él, porque él estaba en una condición deprimente. Pero no importa que se le corte el árbol, aún hay esperanza. Retoñarán aún y sus renuevos no faltarán. Y Jesús está diciendo aquí: yo soy la luz. Nuestra meta es responder como hacen las plantas, por fototropismo, al estímulo que recibimos. ¿De dónde? De allá arriba, de la luz de Jesús. Amén. Dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, para entender un poco más cómo reaccionan los hombres a la luz de Cristo. Juan 3, 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que hay mucha gente que cuando cae, cuando lo cortan, cuando pasa el problema, no se puede levantar. Amén. Porque quedó amando la oscuridad. Dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Porque si no, la iglesia estuviera llena de gente, ¿verdad? Pero hay mucha gente que prefiere estar en oscuridad y están ahí tumbados, cortados, vueltos nada. Pero nosotros, para la gloria de Dios, aquí estamos recibiendo la luz de Cristo. Amén. Dice el versículo 20: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Tú hoy estás aquí porque tú quieres practicar la verdad, y así te cueste, aquí estás sentado, gloria a Dios. Amén. Porque deseas la luz de Cristo. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Con esto podemos decir: cuando te encuentres afligido, cuando te encuentres pasando lo que sea, acuérdate que allá arriba hay alguien que te está estimulando, por decirlo así. Hay alguien que está ahí mandándote el estímulo para que tú, como ese árbol, vuelvas a retoñar. Amén. Esa es la luz de Cristo en nuestras vidas, gloria a Dios. Bueno, además de la luz, no es el único estímulo que recibimos. Vimos varios. Voy a tomar en este caso el hidrotropismo. En Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8, es un ejemplo de hidrotropismo. En este caso es con el agua. Dice la palabra de Dios. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Miren lo que dice: que junto a las corrientes echará sus raíces. Hidrotropismo, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Es un ejemplo de hidrotropismo. Dice que el árbol echa sus raíces junto a la corriente. Él dice: esto me conviene, ¡zas! Yo echo mis raíces allá, al río, al agua que está allí. En este caso, el sol y la gravedad
son un ejemplo para las plantas, por eso es que crecen hacia arriba y las raíces se entierran cada vez más. Y en nuestro caso, nuestro estímulo es el Señor. Amén. Volvemos a Job capítulo 14, seguimos leyendo en el versículo 8. Dice la palabra de Dios. La cosa se complica aquí porque el versículo 8 da todavía un estado más deprimente o más avanzado, más adulto. Dice: si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Ya esto es, hemos dicho, llegaste hasta tu condición más deprimente, ya parece que nadie te fuese a sacar de ahí. Estás en el pozo de la desesperación. Estás en el lago cenagoso, sientes que te estás hundiendo, ya que eso ahí no tiene salvación, ¿verdad? Esto se puede aplicar no solo a los jóvenes, sino a aquellas personas que ya tienen años en el Evangelio. Dice: si se envejeciera en la tierra su raíz. Y también habla de un tronco muerto. Resulta que ese tronco muerto no solo representa que estemos nosotros demasiado afligidos, sino que también hace referencia a la muerte espiritual que podemos tener. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Hay muerte física y hay muerte espiritual, ustedes lo saben. Podemos estar acabados, por no decir muertos, acabados. Hay una situación que nos tiene tumbados, machacados, vueltos nada, envejecidos. Estamos muertos en el polvo, dice ahí. Pero Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7 nos habla también de otra condición de muerte. Dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en pecados. Muertos en pecados. Así estábamos. El versículo 8 podría describirnos a nosotros antes de conocer al Señor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, la luz. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a Job capítulo 14, versículo 9, vamos a seguir. Después de que ya hemos visto estos estados deprimentes, ¿no? Que polvo, muerte, envejecimiento, Job menciona las siguientes palabras del árbol, ese árbol cortado del que empezamos a hablar hace poco. Job 14, 9 dice: al percibir el agua, ¿qué le va a pasar al árbol? Reverdecerá y hará copa como planta vieja, será como planta nueva. Eso es como si uno hiciera borrón y cuenta nueva, ¿verdad? El árbol dice va a reverdecer. Oye, pero es que en el versículo 7 estás hablando de un árbol cortado. En el versículo 7 nos encontramos nosotros allí mutilados, con alguna situación que nos ha tenido acongojados, machacados, que nos ha tenido ahí sumisos en el problema. Pero en el versículo 9 la palabra está hablando del árbol caído, cortado, que si ese árbol percibe agua, él va a reverdecer. Y dice, hará copa como planta nueva. O sea, absolutamente no le pasó nada al árbol. Va a estar como nuevo. Amén, como nuevo. Vámonos a Juan capítulo 7, versículo 37. Adivinen que Jesús también es agua. También lo podemos asemejar como esa agua que necesitan las plantas, en este caso que necesitamos nosotros. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, para corroborar esto que acabamos de leer: al percibir el agua, reverdecerá, dice la palabra, y hará copa como planta nueva. Juan 7, 37 al 39 dice: en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a correr? Correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ojo con esto, esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces dice que debemos ir a Él los que tengamos sed y beber. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hace referencia, dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Para la gloria de Dios, aquí estamos porque hemos recibido de su Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos reaccionando a los estímulos que nos está dando Dios, ¿verdad? Estamos reaccionando a Cristo, a la luz del mundo. No hemos decidido irnos para las tinieblas, sino que hemos venido a la luz, ¿verdad? Y con el agua pasó lo mismo. Hemos venido a la fuente de agua viva, ¿verdad? Porque se cumple la palabra, de nuestro interior correrán ríos como de agua viva. Salmo capítulo 52, versículo 8. Esto es lo que le espera a aquel que aplica esta palabra en su vida. Dice, pero yo estoy como olivo verde, ¿en dónde? En la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Gloria a Jesús. El Señor está diciendo que en la casa de Él, y refiriéndose a todo lo que sea estar siempre en su presencia, te va a traer a ti que estés como un olivo verde, que estés, como le llamamos ahorita, reverdecidos y como una planta nueva, como una copa nueva, como un árbol frondoso, que sin importar la situación que ha pasado, usted simplemente venga a la fuente de vida eterna y allí usted será reverdecido. Amén. Allí usted será reverdecido. Entonces concluimos 5 cosas en este mensaje. La primera es que la vida del hombre, como decíamos, es corta y está llena de sinsabores, está hastiada de sinsabores. Es efímera, nuestra vida no es nada. Segundo, aún en medio de esos sinsabores y de nuestra vida tan cortica, Dios pone sus ojos sobre nosotros. Gloria a Dios que lo hace y que tiene memoria y misericordia de nosotros. Tercero, mientras haya raíz, hay esperanza. Podemos pasar lo que sea, pero mientras no nos quiten la raíz que hemos recibido por la palabra de Dios, por esa semilla que empezó a echar raíz, vamos a soportar lo que sea, mis hermanos. No importa lo que estés viviendo, lo que viviste o lo que vaya a venir, siempre acuérdate que el Señor es tu porción en la tierra de los vivientes. Amén. Entonces, mientras haya raíz, hay esperanza. Procura que la palabra de Dios crezca en tu vida y esa va a ser la raíz que te va a mantener a ti fuerte. Lo cuarto, así como las plantas reaccionan a los estímulos del medio ambiente, nosotros reaccionamos a los estímulos espirituales, la luz y el agua, ¿verdad? La luz de Cristo y el agua de vida eterna. Y quinto, no importa si ha sido cortado, si tu raíz se ha envejecido o si tienes tu tronco muerto, Dios te da la luz y el agua para que crezcas. Amén. Vamos a estar colocándonos en pie y vamos a orar de una manera especial a Dios en esta mañana. Si estás pasando por problemas, esta palabra es para ti. Si pasaste por problemas, esta palabra es para ti. Seguramente vas a pasar por problemas, esta palabra también es para ti. Este es el tiempo en el que debemos recibir esta palabra, atesorarla, porque cuando sea necesario vamos a echar mano de ella. Amén. El Señor quiere en este momento que nosotros reaccionemos a los estímulos como hacen las plantas, la luz y el agua. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo especial en el que lleguemos delante de Él. En su palabra hoy nos ha enseñado que no importa la condición. Ahorita hablamos de árbol caído, cortado. No importa lo que esté pasando, no importa el problema, la circunstancia, no importa, dice el Señor a nosotros. Cierra tus ojos y vamos a estar orando. Y te lo repito una vez más, no importa la situación, no importa que tu vida esté llena de sinsabores, de problemas. Sí, nuestra vida es corta, como una flor que hoy está y mañana no está.
Pero dice tu palabra que aún siendo nosotros cortados, aún queda en nosotros esperanza. Retoñaremos, va a haber renuevos en nuestra vida, no van a faltar los renuevos. Si estuviésemos envejecidos en la tierra, si nuestra raíz estuviese envejecida, si nuestro tronco estuviese muerto en la condición más deplorable, dice tu palabra que al percibir el agua vamos a reverdecer y haremos copa como planta nueva. Tu palabra lo dice, Señor, no lo estoy diciendo yo. Y si tu palabra lo dice, si tu palabra dice que cuando yo toque el agua, cuando yo reciba el agua, yo voy a reverdecer, yo lo creo. No sé cuántos de aquí creen a esa palabra. Si tú lo crees, yo te invito a que ores conmigo en esta mañana. Precioso Dios, una vez más lo has hecho, Señor. Una vez más has hablado a nuestras vidas, como solamente tú lo sabes hacer. Hoy, Dios mío, tomando un ejemplo poco común, Dios, porque generalmente hablamos de animales, hablamos de monumentos, de edificios, pero hoy estás hablando con las cosas más pequeñas y a veces más frágiles, las plantas. Y hoy nos estás enseñando una verdad espiritual detrás de ese ejercicio biológico que ellas hacen. Ellas, Señor, responden a la luz. Ellas responden al agua, buscan el agua. Y nosotros en esta mañana, al entender esa verdad espiritual que nos aplica a nosotros, queremos venir ante ti, Señor, en esta mañana. Queremos aprovechar este tiempo de tu presencia. Oh, mi Dios, entendiendo que no importa esa situación, esa circunstancia, Dios, has dado promesa de retoñar, has dado promesa para levantarnos, has dado promesa para ser restaurados, para dejarnos como estábamos antes, o para dejarnos aún mucho mejor, para ser reverdecidos totalmente. Tu palabra dice, Señor, que tú enjugarás toda lágrima, que tú, Señor, llevarás todas nuestras cargas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, mi Dios, en esta mañana queremos rendirnos totalmente delante de ti, Señor. Oh, Padre, no importa la condición o la situación, aquí estamos rendidos, dispuestos a recibir, a buscar, Dios, la luz. Oh Dios, hay plantas que crecieron acostadas, pero sus troncos y sus hojas buscaban la luz, Señor. No importa en la postura que hayan estado, no importa lo tumbadas que estaban, estas plantas enderezaron sus troncos buscando la luz. Y hoy te buscamos a ti, Señor, desesperadamente. Hoy te buscamos, Dios, como las plantas buscan esa luz. Hoy buscamos la luz de Cristo, Señor. Hoy reconocemos que necesitamos ser alumbrados, que eres tú quien alumbra nuestras tinieblas. Eres tú quien nos ilumina en los momentos de adversidad, Señor. Eres tú quien nos muestra el camino que debemos andar, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra, sobre ti fijaré mis ojos. Oh, mi Dios, aquí estamos para dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, Dios. Aquí estamos para que una vez más bebamos el agua de vida eterna y seamos reverdecidos, Dios. Deseamos y anhelamos el agua de vida. Hoy queremos sumergirnos en el río de tu Espíritu, Dios, y recibir, Señor, esa presencia de tu Espíritu Santo, recibir la llenura, recibir el consuelo, recibir lo que necesita nuestra vida en este momento, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos para ser una vez más reverdecidos, Dios, para que nos dé nuevas fuerzas, para levantarnos una vez más en medio de cualquier situación, para darte a ti la gloria y la honra, porque tú una vez más lo has hecho, Señor. Porque estás obrando restauración, porque estás obrando sanidad, Señor. Porque aunque estemos caídos y postrados, tú nos vas a levantar una vez más, Señor. Yo lo creo y lo confieso en esta mañana. Jehová de los ejércitos me va a levantar, porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque no importa cuán pequeña, cuán efímera, cuán corta es tu vida, no importa cuántos problemas tenga, el Señor ha dado
Gloria a Dios. Y yo lo creo, Señor, y levanto mis manos, mi alma y mi corazón a ti para recibir de ti la luz y el agua, Señor, que